Bien, una sola aclaración, creo que quedó claro, Florencia y los demás. ¿A alguien le surgió alguna duda sobre el tema? Una digresión más histórica o política con respecto a lo que sostuvo Patricio. La Constitución del 49, lo podemos seguir discutiendo ahora, la Constitución del 49 no fue simplemente que la reformó Perón, ¿está bien? Una reforma que se sancionó en el Congreso, 153 diputados participaron, votaron a favor 96 diputados, o sea, el 63,5% de la Cámara, faltaban 2,5% para tener los 2/3 de los totales, que ya vimos que se había dictado 2 reformas constitucionales con los 2/3 de los presentes. Fue la primera reforma constitucional donde el pueblo votó a sus representantes en la Convención Constituyente, y para que tengan en cuenta que no es que Perón la modificó, los resultados de la votación fueron los siguientes, creo que lo subí esto al Drive. El PJ, el Partido Peronista, tuvo 1.590.000 votos, los radicales tuvieron 834.000 votos, los comunistas tuvieron 85.000 votos, y en blanco hubo 180.000 votos, y la composición de la convención fue 110 peronistas y 46 radicales. ¿Está bien? Digo, no es que, si no puede llegarse a entender, Pato, yo entiendo lo que quisiste decir, pero si no puede parecer que la reforma del 49 fue sancionada por la voluntad de una persona, o por fuera del proceso democrático, y fue justamente la primera reforma constitucional que tuvo una matriz democrática mucho más clara que las anteriores. Todavía no fue votada por las mujeres, si bien el voto femenino había sido instaurado el año anterior, en el 47, todavía en el 48 no se había llegado a lograr el empadronamiento de todas. Entonces, recién en la elección presidencial del 51, donde Perón es reelegido, votan las mujeres. Fue la primera vez en la Argentina que votaron las mujeres. Y la Constitución, que sí fue voluntad de una sola persona o de un poder autocrático, fue la reforma de 1957, sobre la cual hoy nadie discute, o mayormente nadie discute, y los que se rasgan las vestiduras sobre la democracia la defienden con uñas y dientes como si fuera una reforma democrática, y aducen que la del 49 fue una reforma dictatorial. ¿Está bien? Digo, si querés, Patricio, contestarme o decir algo, está totalmente habilitado, simplemente quería hacer la aclaración. Sabés que es No, un sí, obvio. Es así, simplemente que era un poco de psicología política de cómo actuaron los radicales en ese momento, en el 94. Simplemente. No, está bien, está bien. Bien. Siguiendo con el programa, tenemos la clase 3 de supremacía constitucional. En principio es una clase sencilla, aunque suele haber muchos problemas. Básicamente voy a tratar de ser muy esquemático. Son 2 temas principales en supremacía, o 3 quizás. Primero, la Constitución es suprema. Es como todo el mundo ya sabía antes de entrar en esta materia que la Constitución era suprema. De hecho, en la primera clase dijimos Constitución, ley suprema, carta magna, qué sé yo, con lo cual, chocolate por la noticia de que es suprema la Constitución. Si habría una pirámide o un lo que sea, arriba de todo, el capo, el número 1, sería la Constitución. ¿Está bien? Estamos todos claros, es la parte fácil de la clase 3. Eso está en el artículo 31 de la Constitución. Luego hay otra parte que es anterior al 94 y que sigue siendo así ahora. El derecho federal es superior al derecho provincial, ¿está bien? O sea, las normas de la federación que hacen a los temas federales son superiores jerárquicamente a las normativas provinciales. Esto tiene, que Patricio es un especialista, y de hecho después lo vamos a ver con federalismo, tiene algunas idas y vueltas, porque hay competencias que son enteramente provinciales y que la federación no se puede meter, con lo cual no es que hay una relación jerárquica, pero en donde la potestad es concurrente, la ley federal es superior, y en aquellos temas que no son concurrentes, los temas más importantes en general quedan a cargo de la federación. El derecho federal es superior. De hecho, las
las constituciones provinciales y las leyes provinciales deben respetar los términos de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, con lo cual son inferiores jerárquicamente al derecho federal. Esto es así. Derecho federal, Liga Primera División, derecho provincial, Nacional B. ¿Está bien? Vamos hasta ahí, como para hacerlo gráfico. El gran problema del curso es qué hacemos con los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. ¿Por qué? Porque la jerarquía es bloque federal de constitucionalidad, o sea, constitución, tratados, todo el resto de los tratados que no son de derechos humanos o que no tienen jerarquía constitucional, las leyes federales, y abajo vienen el derecho provincial, ¿está bien? Pero hay un problema dentro del bloque federal de constitucionalidad, que es, ¿qué quiere decir esto de que tienen jerarquía constitucional? Entonces, ahí vuelven las dos posturas, que algunos ya las tienen estudiadas, de los monistas y los dualistas. También esa discusión no se terminó con la reforma del 94, y es lo que explota en el caso Fontevecchia, ¿está bien? En donde tenemos la discusión de qué quiere decir en las condiciones de su vigencia, que eso ya lo vimos, reservas, convenciones interpretativas, y la forma en la que se aplica el tratado en el derecho internacional por parte de los propios órganos de ese tratado. Eso es condiciones de su vigencia, y lo digo muy claro porque después no lo ponen así, ¿está bien? Y el tema de jerarquía constitucional que no deroga parte alguna de la primera parte. Que no deroga parte alguna de la primera parte se puede interpretar de dos maneras, ¿está bien? La Corte ha entendido de que esto es una afirmación descriptiva, o sea, de que ya el constituyente leyó todo y resolvió que no hay ninguna contradicción y que está todo bien, ¿está bien? Pero esto no termina de resolver el problema de esto de que no derogan parte alguna. ¿Por qué? Porque está el artículo 27, que establece que los tratados internacionales tienen que respetar los principios de derecho público constitucional. ¿Está bien? Entonces, que si no derogan parte alguna, se puede llegar a interpretar de que son inferiores. ¿Está bien? Porque si fueran al mismo rango, podría interpretarse de que podría reformar algo porque es posterior. Esto la Corte dijo, no es así, no reforma parte alguna porque todos van en la misma línea. Entonces los tienen que interpretar de manera armónica sistémica, que lo vamos a ver después en interpretación. Pero después cuando dice, no derogan parte alguna, hay, de hecho en el propio fallo Monge, que es que dice esto, están los votos de Faipi y Belucio, que dicen expresamente de que esto de que no derogan parte alguna, lo que quiere decir es que son de segundo orden, está bien que primero está la Constitución y después están los tratados, tienen una jerarquía constitucional, si quieren, de segunda, por decirlo así, ¿está bien? Tienen jerarquía constitucional, pero no toda la jerarquía constitucional, y esto explota en Fontevecchia, donde la Corte dice, sí, todo bien, pero los tratados internacionales se tienen que adecuar a los principios de derecho público que están en la Constitución, y si la Corte Interamericana cree que puede revocar mis fallos, bueno, eso implica una violación de la Constitución, y entonces la Corte Interamericana no tiene esa potestad. Explota el tema de vuelta de monistas y dualistas, de qué quiere decir esto de no derogan parte alguna de la primera parte y que tienen jerarquía constitucional. ¿Está bien? Esto no implicó, Fontevecchia, ningún cambio respecto de la importancia y el imperio de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Comisión para interpretar el tratado a nivel interno, ¿está bien? Eso sigue igual. Lo que diga la Corte Interamericana o la Comisión respecto de cómo interpretar la Convención Americana sigue siendo obligatorio en el sistema argentino, pero el tema es quién decide eso, quién ejerce el control de convencionalidad en última instancia. También eso es lo que se discute, y la preeminencia o no de la Constitución frente a esos tratados de derechos humanos. Es un tema súper interesante, súper complejo, que ustedes lo tienen que estudiar, y a mí me encantaría descubrir hoy que ustedes tienen dudas concretas sobre esto, porque este es un tema no solo de examen, sino que es un tema complejo, ¿está bien? Si ustedes no tienen ninguna pregunta sobre esto,
me llamaría la atención porque yo alguna pregunta y alguna duda tengo, así que imaginan que si yo doy clase de esto hace 15 años y me gradué hace 20 años y estudio esto todos los años y todos los años lo repaso y todos los años lo leo y estoy al tanto de la jurisprudencia y tengo dudas, se imaginan que no es un tema menor o que no genera ningún problema y que les puede llegar a resultar un problema al momento de una evaluación. ¿Alguna pregunta o algo? Pato, ¿querés decir algo que te vi ahí asintiendo? Por ahora no me mando ninguna cagada, me parece Patricio está de acuerdo. Se ríe Pato. Bien. Nico, Sí, ahí surge una duda con el tema de en condiciones de subvigencia, está en el chat, bueno. una parte tumultuosa. Está muy bien. Bien. Condiciones de su vigencia quiere decir lo siguiente. Gracias, Rocío, por preguntarlo porque es importante. La Constitución dice que los tratados rigen en las condiciones de su vigencia, o sea, tienen jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. La discusión es qué quiere decir condiciones de su vigencia. Y yo se las voy a hacer lo más fácil y esquemático posible y no dejarle ningún punto abierto. Condiciones de su vigencia quiere decir tres cosas. Uno. Reservas que haya hecho la Argentina al firmar el tratado. ¿Qué son las reservas? Cuando un Estado que es soberano en el plano internacional, somos todos soberanos. Entonces, uno se obliga a algo si quiere, y se obliga en los términos que quiere. Entonces uno puede firmar un tratado y decir, mire, yo el artículo 5 no lo cumplo. ¿Lo aceptan, no lo aceptan? No sé. Para mí el artículo 5 no me rige, no lo acepto. Eso es una reserva. Dos, convención interpretativa. Entonces el Estado dice, no, mire, yo voy a interpretar niño de tal forma. Voy a interpretar que el tratado dice esto, quiere decir esto otro. Eso rige para mí, nada más. No es una imposición para los demás, igual que la reserva. La reserva lo que me hace es que no me puedan exigir ese cumplimiento. ¿Está bien? No me puedan exigir otra cosa. La convención interpretativa también, no me van a poder decir, usted viola el tratado porque entiende niño de tal manera. Pero son decisiones internas, yo las puedo cambiar cuando quiera. Por eso, en la discusión de interrupción legal del embarazo, cuando dicen que la convención interpretativa impide la sanción de una ley de interrupción del embarazo, es un error, porque la convención interpretativa tiene régimen legal. Entonces, una ley puede modificar esa convención interpretativa, que solo rige para el Estado argentino, no rige para afuera, con lo cual el Estado argentino hace lo que quiere con esa convención interpretativa y con la reserva. ¿Está bien? Y tres es el tema de la Convención Americana, por poner un ejemplo, el artículo 8 que habla de garantías judiciales, lo que dice el artículo 8, los jueces argentinos, el Estado argentino, no puede entender que el artículo 8 dice algo distinto de lo que entiende la Corte y la Comisión Interamericana. Si la Corte Interamericana dice que un recurso, la garantía judicial implica un recurso sencillo, rápido y efectivo, la Argentina no puede decir que cumple con esa obligación teniendo un proceso que se llama amparo que dura 4 años para tener una decisión. Entonces, las interpretaciones y lo que se entienda en el plano internacional que dice ese tratado internacional es de aplicación obligatoria dentro de los estados. ¿Está bien? Y eso después se conjuga con lo que es el control de convencionalidad. Los jueces de cada país tienen que controlar de que su normativa interna sea consistente con el tratado, que se integra con lo que han dicho los órganos de aplicación de ese tratado. En el sistema interamericano, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, en el plano Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y las decisiones de la Asamblea General o las recomendaciones de los recomendaciones a través de los informes de los distintos relatores de la Corte Suprema de las Naciones Unidas para los distintos temas. Libertad de expresión, defensores de derechos humanos, mujeres, género, ¿está bien? Eso es condiciones de su vigencia. No sé si se entiende. Por favor, háganme esta pregunta todas las veces que quieran porque es clave, ¿eh? Gracias, Rocío. Bueno, entonces, sí, Pato. No, y esto fue, o sea, no es que quedaba muy claro. Porque si ustedes ven los fallos
que tienen, van a ir viendo cómo la Corte fue ampliando la interpretación de esta frase que es en condiciones de su vigencia. Algunos dirían que hasta la Corte fue traicionando, entre comillas, la voluntad del constituyente, si es que eso fuera importante. Porque, por ejemplo, si uno lee lo que sostenían muchos de los de convencionales constituyentes, decían, no, nosotros queremos solamente que se entienda condiciones de su vigencia como lo que, las declaraciones interpretativas y las reservas que estableció Argentina. Solamente eso. Por ejemplo, si ustedes ven el líder o uno de los líderes jurídicos del peronismo, que era Rodolfo Barra, que también fue juez de la Corte Suprema, la convención decía eso. Y eso empezó siendo lo que sostuvo la Corte en su jurisprudencia. Sin embargo, eso se fue ampliando en su interpretación a lo que Nico decía, a los fallos también, a los fallos de las Cortes internacionales, a las interpretaciones que hacían los órganos autoritativos de los tratados. Entonces, digamos que no fue algo, una discusión saldada cuando se reformó la Constitución, sino que existía un debate jurídico en las Cortes y también en los autores de qué significaba todo esto. Y esa interpretación fue variando hasta tal punto de fallos donde se tomaba como obligatorio para Argentina lo que decía el Comité de Derechos Sociales de tal tratado. Entonces eso, para algunos, era violar lo dispuesto por lo que se quiso hacer en la Constitución. Y eso en parte explica la reacción que se da en el fallo Fontevecchia, que es una vuelta, algunos dirían un retroceso, en la forma en que se interpretó el alcance de esta cláusula. Me había muteado. Si les parece, seguimos media hora más, ¿está bien? Igual queda grabado si alguno se tiene que ir, digo, para tratar de terminar con las dos unidades que quedan. La cuarta unidad es control de constitucionalidad. Y ahí vimos los tres sistemas. Sí, Verónica. Sí. Expliqué un poquito porque no entendí. El punto 3 del Estado argentino, el tema de los jueces. Perdón, no te escuché bien, Verónica, no sé si entendí yo. Sí, el tercer punto que usted dio de condiciones de su vigencia, si me lo podría aclarar un poquito. Sí, cómo no. El tercer punto de condiciones de su vigencia es la Corte Interamericana, por poner un ejemplo, emite fallos en donde, o opiniones consultivas, o sea, decisiones donde interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos. Esas decisiones donde la Corte Interamericana dice que un artículo de la Convención se tiene que interpretar de tal manera, o que quiere decir, tiene un significado, o que genera una obligación para los estados determinada, es obligatoria para los jueces de la Argentina y para el sistema argentino. O sea, ese tratado rige en la Argentina tal y como rige en el sistema internacional. Como en el sistema internacional sus propios órganos dicen que ese tratado implica o establece determinados contenidos, esos contenidos también deben ser respetados y rigen en la Argentina. No sé si se entiende mejor así o no. Entonces, sí. Si la Corte Interamericana dice que, no sé, por ejemplo, que hay derecho a una vivienda digna y que el Estado tiene que poner la plata para pagar la vivienda digna, en la Argentina, la Convención Americana, el artículo que es de vivienda digna, dice eso. Y entonces los argentinos van a tener derecho a pedirle al Estado argentino que ponga la plata para construir vivienda. Ese sería como Esto genera ruido a nivel democrático, ¿está bien? Porque dice, bueno, escúchame, pero vos resolvés por mí lo que tengo que hacer yo. Bueno, es el tema de tener sistemas internacionales de control de derechos humanos. Entonces, hasta dónde eso es así, depende de cómo se interprete condiciones de su vigencia. Hasta ahora, la visión dominante,
que es consistente en toda la jurisprudencia de la Corte de los últimos 15 años, es que condiciones de su vigencia quiere decir esto. Primero fue que era una guía en Giroldi, dicen, bueno, le vamos a dar importancia a lo que entiende que dice ese tratado, y después se terminó en Aslancibia Clavel, Simón, etcétera, diciendo, no, lo que dicen, la interpretación del tratado es obligatoria para nosotros, ¿está bien? Un camino que se construyó. En Fontevecchia ese camino no dio marcha atrás. En Fontevecchia no se trata exactamente de eso, pero le da un golpe importante, ¿está bien? Pero, o sea, lo afecta, pero no modificó ese punto en particular. Todavía la jurisprudencia argentina sigue sosteniendo eso, pero Fontevecchia le puso un gran signo de interrogación, si quieren, a eso, y está abierta la posibilidad para que eso cambie en base a Fontevecchia. O sea, Fontevecchia da pie para cambiar todo ese andamiaje. No es lo que ha hecho la Corte. La Corte se ha mantenido en esa línea anterior a Fontevecchia en este punto. ¿Tá? Porque una cosa es lo que obliga al Estado argentino por decisiones de un órgano extranjero, y otra cosa es cómo rige ese ordenamiento extranjero en la Argentina. Para hacerlo claro, la Corte no tiene tanto problema en que la Convención Americana rija en la Argentina como diga la Corte Interamericana. Lo que le interesa a los estados es que los que tengan la decisión sobre eso sean los propios estados. O sea, que la Corte diga cómo se aplica lo que dice la Corte Interamericana. Está bien que no lo decida la Corte Interamericana, sino que lo decida la Corte Suprema Argentina. Eso es lo que está en discusión más en Fontevecchia, pero pone en discusión todo. ¿Está bien? O sea, no, es un fallo que puede tener ramificaciones por todos lados, que no las ha tenido, esa es la verdad. O sea, parecía que se caía todo el edificio del derecho internacional de protección de los derechos humanos, y la Corte le puso un freno muy claro, y el Estado argentino le puso un freno muy claro, y no avanzó por la senda de Fontevecchia. ¿Se me explico? Bien. Vamos a seguir 25 minutos más hasta la 1 y ahí cortamos. La clase 4 creo que es la que menos problemas debería traernos en un sentido. Por un lado están los tres sistemas. El sistema de no control, la clase 4 es de control de constitucionalidad. Está el sistema británico, que no implica un sistema de control, el sistema de control concentrado y el sistema de control difuso. Dentro del sistema de control difuso, que es eso están los videos, creo que si tienen alguna duda la respondemos, pero no voy a meterme ahí si ustedes no me meten. ¿Está bien? Lo nuevo y lo raro, si quieren, de esta cátedra, o sea, lo que no van a ver en otra cátedra es toda la segunda parte de esta clase, que es la objeción contramayoritaria, que implica una postura respecto de, que va a impactar también interpretación, como lo vimos, respecto de objetar que sean los jueces los que tengan la última palabra en lo que es interpretación constitucional. O sea, ¿por qué? Porque entienden que cuando se interpreta la Constitución se hace mucho más que un ejercicio científico o objetivo, lo que imperan son valores y se toman decisiones que impactan sobre lo que más nos importa, y entonces la objeción contramayoritaria, que está expresada en algunos autores como Bickel, en la Argentina Gargarella, Waldron, quien es el máximo exponente de la objeción contramayoritaria, establecen no, las decisiones importantes que nos impactan a todos no deben ser tomadas por los jueces. Esto tiene un fundamento democrático muy claro, porque la democracia y la imparcialidad de las decisiones dependen de la decisión que todos participamos en la discusión, en iguales circunstancias y demás. El sistema judicial de control no garantiza eso, y entonces objetamos que la decisión final sobre si existe un derecho, si se reconoce un derecho o no, sea resorte exclusivo y final de los jueces. Entonces, la objeción contramayoritaria va a plantear distintas cosas, o sea, pero básicamente va a ir a discutir a que sea este rol de la Corte de último intérprete final de la Constitución. Dice, no, esa es una tarea social, es una tarea de la democracia, es una tarea de todos, y no la tienen por qué usurpar los jueces. La están usurpando. Entonces, para hacerla muy rápido, esto va a traducirse en esta objeción, y hay un montón de razones
de fundamentos de por qué es antidemocrático el Poder Judicial, está bien, que no me voy a meter ahora, pero las pueden preguntar, y se traduce por sacarle a la Corte, a los jueces, esta última palabra, y que esta última palabra vaya a órganos de representación, ya sea el Congreso o la ciudadanía, y entonces nacen lo que se han llamado, se llaman sistemas de justicia dialógica, ¿está bien? En donde hay un diálogo entre el Poder Judicial, los órganos más representativos y la sociedad para la toma de algunas decisiones o para que los efectos de esas decisiones lleguen a más allá de lo que se decide en el caso concreto, ¿está bien? No sé si se entiende esto, porque es un tema bastante complejo a nivel teórico, no es algo que no se ve en ningún lado, salvo en esta cátedra. Esto es una característica nuestra, ¿está bien? Que en la doctrina argentina a nadie le da importancia, hasta que Nino y Gargarella metieron, sobre todo Roberto, primero Nino metió el huevo de la serpiente, y después lo siguió trabajando Roberto, y hoy es un tema en la doctrina argentina, pero es una rareza de la cátedra, si quieren, y es un tema que a nosotros nos parece clave, muy importante, porque tiñe tanto el tema de interpretación como el tema de la tensión democracia y constitución, todo este tema impacta acá y tiene importancia en el diseño también de las instituciones y en el rol que van a jugar los jueces. Pato, ¿querías decir algo? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Vienen un poco atrasados con la lectura, viene por ahí el tema, después me interesaría saber cómo viene. Yo lo que voy siguiendo son las visualizaciones de los videos, veo que van cada vez más visualizando los videos del primero al último. La objeción contramayoritaria es sacarle a los jueces la última palabra. Si querés una respuesta fácil sería sí. O sea, la objeción contramayoritaria es mucho más, Patricio se ríe, pues lo veo ahí, pero sí, básicamente la objeción contramayoritaria lo que dice es, ustedes no tienen que tomar la decisión final. La decisión final la tenemos que tomar entre todos. ¿Está bien? Ustedes pueden tomar la decisión de última en el caso concreto. No sería tan problemático eso. Pero si ustedes van a fijar un precedente, y entonces todos después van a seguir sosteniendo de que está permitido tener drogas para consumo personal, o que no está permitido tener drogas para consumo personal, que está permitida la eutanasia o que no está permitida la eutanasia, que está permitido el aborto o no está permitido el aborto, no, esas decisiones que son jurídicas en el gran sentido de la palabra, en el sentido político de la palabra, no deben ser resueltas por los jueces en una democracia que pretenda ser consistente. ¿Está bien? Eso, no, por nada. Gracias a vos, Ignacio. Y esto va a impactar de lleno con la última clase, ¿está bien? Que es interpretación, que muchas veces, de hecho, a veces hasta la damos como conjuntamente, porque desde esta mirada, la interpretación tiene una importancia y genera una problemática, y demuestra la problemática que viene a señalar la objeción contramayoritaria muy clara. ¿Por qué? Porque en la clase de interpretación vimos que hay tantas formas de interpretar, y la Corte, de hecho, lo ha reconocido, tiene un fallo muy conocido que es Chocobar, en donde ha dicho que existe lo que se llama una brecha interpretativa, o sea que la Constitución básicamente, cada cláusula de la Constitución es posible interpretarla, aunque sea de dos maneras distintas, ¿está bien? Con lo cual, no es claro lo que dice la Constitución, y esto es un objetivo del texto constitucional. Ustedes recuerdan la distinción, que por eso también dimos el texto de Schauer, entre reglas y principios. La Constitución está escrita en términos de principios, de dar las grandes líneas por las cuales tiene que manejarse el poder constituido, también nos fija claramente cada punto de lo que deben ser las políticas públicas, lo que debe hacer el poder constituido. Esto además para garantizar la vigencia de un sistema democrático consistente en lo concreto, ¿está bien? Con lo cual, ¿qué quiere decir igualdad? ¿Qué quiere decir autonomía personal? ¿Qué quiere decir cada valor, cada principio jurídico? No es claro. Entonces, eso hay que dilucidarlo, interpretarlo. Entonces, por un lado, por ejemplo, los que sostienen la objeción democrática dicen, bueno, eso
lo tenemos que desentrañar entre todos, qué significan estos términos. Los que defienden el control judicial dicen, no, para desentrañar esos términos es mejor que lo hagan aquellos que han estudiado, que están tranquilos, que están fuera del debate, ¿está bien? Y esos tienen mejores chances para llegar a las soluciones correctas. Si quieren, para traducirlo de una forma lo más sencilla que se me ocurre, esta dicotomía entre objeción contramayoritaria y defensa del control judicial de constitucionalidad. Entonces, la Constitución está escrita en principios, la Constitución utiliza lenguaje natural que tiene problemas, ¿está bien? Ya vimos el caso de Hart, del vehículo. Está escrito para perdurar, refiere a temas que son fundamentales para todos, que nos peleamos siempre por eso, ¿está bien? No estamos de acuerdo sobre esos temas, y entonces es clave para poder saber cómo nos manejamos, dos cuestiones. ¿Cuáles son? ¿A alguien se le ocurre cuáles son esas dos cuestiones claves de la interpretación? La primera y principal, que en general no se ve, y de hecho a veces nosotros también la damos como segunda, pero que es la primera y principal. ¿Quién interpreta? ¿Está bien? ¿Quién dice qué dice la Constitución? Eso es lo que viene a poner sobre el tapete la objeción contramayoritaria, y por eso lo damos. El primer problema de interpretación es quién la hace. Porque si los derechos de las mujeres lo van a interpretar varones criados con los valores del siglo XIX, bueno, podemos darnos una idea de cómo van a ser aplicados, interpretados los derechos de las mujeres. Si los derechos de la población negra en Estados Unidos lo van a interpretar hombres blancos, conservadores, acaudalados del sur de los Estados Unidos, ya sabemos por dónde va la mano de los derechos de las personas negras en los Estados Unidos. Entonces, si los derechos de los pobres, de los desocupados, de los trabajadores, lo van a aplicar y lo van a interpretar, gente que nunca trabajó, que ve con desconfianza a los muchos, que pertenece a una casta superior, que tiene unos ingresos enormes y que tiene privilegios que quiere mantener, uno ya sabe cómo van a terminar los derechos de los trabajadores, los desocupados. Entonces, quien interpreta es clave, ¿está bien? No es lo mismo la visión de un trabajador, de una mujer, de una ama de casa, de un estudiante, de un profesor. No se trata de que unos sean buenos o malos. No son las mismas visiones de los problemas. ¿Está bien? Entonces, quien interpreta te va a definir bastante cuál va a ser la decisión final si uno haría una estadística, más allá del caso concreto. No sé si Patricio hasta ahora está de acuerdo, creo que sí. Y el segundo punto es cómo se va a interpretar. ¿Cuáles van a ser las herramientas para interpretar? ¿Qué reglas voy a usar para interpretar? ¿Está bien? Y esto tiene una gran importancia, una importancia suprema, si uno le importa la democracia, si uno le importa el asunto de que el autogobierno sea efectivo, cuando el control judicial es judicial, cuando son los jueces los que ejercen ese control judicial. ¿Por qué? Porque si fuera la propia ciudadanía, quizás no sería tan relevante cómo lo hace. O sí, ¿está bien? Pero el cómo va a ser más por si se discute, las condiciones de la discusión, si en la discusión se dan razones de qué tipo. Ahora, cuando el control, cuando esa interpretación, cuando la decisión es expropiada de los órganos democráticos y es puesta en manos de un poder que no tiene una forma de respuesta política democrática, que puede estar bien, esto no es un juicio de valor, yo creo que el control judicial y constitucional tiene varios puntos a favor, ¿está bien? Bueno, el cómo interpretar, si hay reglas o no hay reglas, va a ser clave para no caer en arbitrariedades por parte de los que interpretan, para que el que interpreta no se ponga en lugar de creador, ¿está bien? Para que no haga lo que quiera con el resultado de la voluntad popular, porque si no,
es un juego muy perverso. Nosotros nos matamos 10 años discutiendo una ley de medios, discutiendo sobre la interrupción legal del embarazo, o sobre federalismo, o sobre derecho tributario, o sobre cómo gobernarnos. Discutimos, y después va a estar en manos de un juez, de 3 jueces o de 5 jueces, si esa decisión se mantiene o no. Entonces, para que no sea, ahora te doy la palabra, para que no sea voluntad mayoritaria del pueblo contra voluntad de la minoría de los jueces, necesitamos reglas de interpretación que limiten esa capacidad interpretativa, porque sabemos, ya le doy la palabra a Pato, de que el texto está escrito en principios, de que no es claro, de que el lenguaje natural tiene problemas, y de que de buena fe podemos no entender lo mismo de lo que dice, con lo cual nos interesa dar alguna certeza, fijar algunas reglas de saber cómo vamos a jugar este juego de interpretación, porque en ese juego de interpretación se nos va a ir todos los derechos que a nosotros nos importan. Sí, Pato. No, que lo que vos mencionabas sobre quiénes interpretan, es decir, la sociología de la interpretación, es decir, si son hombres ricos, bien nacidos, de las mejores universidades, interpretando los derechos de las minorías desaventajadas, no quiere decir que nosotros pensemos que las identidades de las personas determinan la forma en que nuestra identidad, a fin de cuentas, nos haga decir cosas que o nos lleve a un tipo de interpretación determinada. Y eso es lo que es muy importante del video de Emiliano sobre democracia deliberativa. La deliberación, la participación de todos los potenciales afectados, a través de la discusión, a través de las razones públicas, de experiencias de vida, nos pueden hacer cambiar de forma de entender las cosas. Entonces la experiencia personal, nuestro origen, nos condiciona, pero no nos determina. ¿Por qué? Porque la teoría de la democracia deliberativa, que es la que nosotros defendemos, pone especial hincapié en esta idea de que a mayor participación, a mayor deliberación, a mayor intercambio de experiencias y de razones, esas personas que tal vez comenzaron siendo reacios a los derechos de los negros, de las mujeres, pueden cambiar de posición, y esa es la razón por la cual Nino, Gargarella, entienden que en cómo interpretamos es muy importante que se dé lugar a la participación y a la liberación. ¿Por qué? Porque es la diferencia o es la posibilidad que tenemos de pasar de decisiones parciales, sesgadas, fruto de nuestro pasado, de nuestro origen social, de nuestro origen étnico, de nuestro origen de género, a pasar a tener decisiones más imparciales, de entender y de ponernos en los pies de esas personas que están siendo afectadas por estas discusiones, por estos problemas jurídicos. Tal cual. Bajo ningún punto de vista, gracias Pato, bajo ningún punto de vista entiendan que nosotros sostenemos algún grado de determinismo, ¿está bien? Y esto además la historia es rica en ejemplos. ¿Qué se me ocurre? Marx y Engels no eran proletarios y crearon la doctrina del proletariado, ¿está bien? O sea, no tiene que ver qué posición uno tenga individual respecto de su posición política, ideológica, ¿está bien? No es que porque uno tenga dinero va a ser conservador y porque uno no lo tenga va a ser defensor de los derechos de las minorías o de los trabajadores. O porque uno sea mujer va a defender los derechos de las mujeres y porque sea hombre no los va a defender. Lo que digo es que el diseño institucional, bueno, va a impactar en el tipo de decisiones. Por eso dije estadísticamente, si uno las decisiones las va a tomar un consejo de ancianos, en general uno va a tener o puede prever que la tradición, que los tipos de decisiones sean de un tipo más conservador, en el buen sentido de conservador, en el sentido objetivo de conservador. O sea, y si esa decisión es matizada con la participación de otros, esa decisión y esa forma de acercarse a los problemas y a los textos va a modificarse. ¿También? No es lo mismo la forma de
ni generacional, ni de género, ni de clase, de acercamiento a un problema de una persona a otra. ¿Está bien? Entonces, por eso es tan importante, como decía Patricio, y como también trató Emiliano en su video, el tema de la participación y cómo impacta esto de la teoría de la democracia que uno tenga en la política y en la tesis interpretativa. Yendo al cómo interpretar y jugando y estando claro de que estamos en el juego del control judicial de constitucionalidad, vemos los distintos tipos de interpretación que hay. Ahí tienen el texto de Sagüez, tienen el texto de Gargarella criticándolo, van a tener siempre los fallos, en donde van a ver cómo se ejercita esta forma de interpretar, y ahí vimos los distintos tipos de interpretación legal. ¿Está bien? La primera y fundamental, y la básica, es la literal, o sea, siempre estamos interpretando un texto, con lo cual ese texto nos va a dar un continente, no vamos a poder inventar palabras distintas de las que ya tenemos, ¿está bien? Eso es trampa, tenemos que interpretar lo que está escrito, no podemos modificar lo que está escrito, y a partir de ahí, si la solución literal no nos es satisfactoria, nos da un resultado absurdo, ilógico, salud Florencia, o lo que sea, ahí ya empieza a haber problemas. Una cosa es que el resultado sea absurdo, como el caso de la silla de ruedas, o que sea injusto, como en el caso de la bicicleta, ¿está bien? Ahí va a impactar mucho la teoría de la democracia que manejemos. Vamos a poder ir a otras formas de interpretación, y ahí entra el armónico sistémico, entra el finalismo, con sus dos variantes, si quieren, básicas, que son el originalismo y el texto vivo, los principios, y acá, y un problema es que esto no está determinado por la Constitución. No está establecido constitucionalmente, en carácter fijo, cómo se interpreta. No es que la Constitución tiene un manual de cómo interpretarla, o que nos da alguna pista, ¿está bien? Es todo construcción teórica, construcción dogmática y construcción jurisprudencial. En la Argentina ahora tenemos una fuente legal que nos da una pista más al momento de interpretar, que repito, no es constitucional, o sea, no es la Constitución, pero sí tiene fuente legal, que ¿alguien sabe cuál es? Que nos da algún norte, alguna forma, que nos dice cómo deberíamos interpretar las normas. No sé si vieron otras materias, en civil, por ejemplo, ¿no? Bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación Nuevo, en el artículo 2, tiene un artículo sobre interpretación, ¿está bien? Que les puede resultar útil para entender este tema. ¿Y qué dice el artículo 2? Que, repito, no es la Constitución, no obliga a, de la misma manera que la Constitución, pero sí obliga en términos de que es una ley, ¿está bien? Con lo cual, los jueces, si la ley no es inconstitucional, deben aplicarla. Y el Código Civil es una ley, con lo cual es una norma sobre interpretación que es aplicable a todo el sistema. Por lo menos al sistema que rige la normativa de carácter civil, y tiene su efecto respecto de todo aquello de que no vaya en contra de las determinadas características de los otros subsistemas, penal, etc. ¿Y qué dice el artículo 2? Dice, la ley, no dice la Constitución, dice la ley, tampoco dice la norma, dice la ley, por eso es importante leer el texto y empezar siempre por la literal. Dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, con lo cual empieza claramente a favor de una postura de carácter literal, sus finalidades, está en segundo lugar la finalidad. Yo ya acá no veo que esto imponga una jerarquía de tipos interpretativos, pero digo el orden que lo dice. Sus finalidades, ahí jugaría el originalismo o el no originalismo. Las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, que esto debiera ser de primer orden, porque tiene jerarquía constitucional y están en el tope del sistema legal, los principios y los valores jurídicos, ¿está bien?, de modo coherente con todo el ordenamiento. Con lo cual,
ahí ven, si quieren, en este artículo 2, algunas, las más importantes, herramientas interpretativas receptadas a nivel legal y estableciendo una forma, un norte de cómo debe interpretarse la ley en la Argentina. ¿Está bien? Entonces, es clave que ustedes entiendan cómo funcionan los mecanismos de interpretación, porque ahí va a estar todo el juego de cómo se aplica el derecho y cómo se deja de aplicar. Entonces, primero empezamos por la literal. La literal, si no alcanza, podemos ir a la finalidad, a las leyes análogas, ¿está bien? A los principios que no es jurídicos, pero tanto la literal como la final, las leyes análogas, todas deben ser interpretados de modo armónico sistémico, o sea, teniendo en cuenta de que es un sistema, y también deben ser interpretados consistentemente con los principios jurídicos constitucionalmente establecidos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Está bien? Estos son simultáneos, no es que en la literal no juegan los principios constitucionales, o que no juega así. En todos los mecanismos, en todas las herramientas interpretativas, juegan los principios constitucionales, el sistema armónico sistémico. Y la literalidad tiene un lugar, ¿está bien? Y la finalidad no puede irse por fuera de los límites de la Constitución. No puede haber finalidades por fuera de los derechos constitucionales o del sistema constitucional. No puede haber una finalidad que no respete que estamos hablando de un sistema jurídico coherente, que busca coherencia. Con lo cual, no vean cada herramienta interpretativa, cada canon interpretativo como si fueran islas o cuestiones desconectadas, sino que se integran y se aplican de conjunto, ¿está bien? Deben jugarse y imbrincarse entre ellas, lo cual no es lo mismo que aplicar distintas teorías interpretativas para decir, bueno, sí, si aplico la histórica tengo razón, si aplico la dinámica tengo razón, si aplico la originalista tengo razón. Eso es otra cosa, ¿está bien? Y es uno de los puntos que critica, y critica bien Gargarella, que hace la Corte en general, porque a su vez, si uno aplica cada tipo de interpretación, tampoco está claro que te va a dar un resultado, porque cada tipo de interpretación al menos tiene varias formas de ser aplicado y cada uno te puede dar un resultado que uno quiera. Uno puede, con el originalismo, tener A o B. No es que el originalismo te garantiza A. Porque depende cómo lo apliques, depende qué convención, a qué constitución te vayas, cómo interpretes el contexto, etcétera, etcétera. Cada una de las formas interpretativas te da libertad. ¿Está bien? La que menos libertad te da, si quieren, es la literal. Porque lo literal es lo que está escrito. Ahora, hay veces que lo que está escrito no te resuelve, entonces hay que salir. ¿Ah? Cuando uno sale y cuando uno no sale, cuando uno aplica la literal, cada canon interpretativo no se aplica solo, se aplica en conjunto con los principios y valores constitucionales, o sea, con la normativa constitucional, y viendo que esa norma que uno está interpretando es parte de un sistema, con lo cual lo tiene que hacer jugar dentro de ese sistema. ¿Está bien? Y no es solo la finalidad de la norma, sino también la finalidad del sistema. Entonces, la interpretación es un trabajo arduo, un trabajo que exige pensar y que exige conocer las reglas para por lo menos tener soluciones aceptables, sabiendo de que hay distintas soluciones posibles y el gran tema va a ser cómo lleguemos a esas conclusiones y cómo se fundamenten esas razones. ¿Qué decía el artículo 2 del Código Civil? Lo pueden leer en el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, que básicamente establece las formas de interpretar la ley. ¿Está bien? Y habla de algunas de las formas que ya vieron en el texto de Yagüe, que vieron en el texto de Gargarella. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor. ¿Alguna pregunta? Bueno, con esto damos por repasada las primeras 5 clases. No sé si Pato o alguien quiere decir algo. Damos por repasadas las primeras 5 clases. A partir de ahora vamos a avanzar con el próximo tema, que va a ser el miércoles que viene, por este mismo canal, a esta misma hora, que va a ser debido proceso sustantivo, ¿está bien?
Y luego será autonomía, y vamos a seguir así, clase por clase. Vamos a tener una clase de repaso después de cada módulo, ¿está bien? O cada vez que nosotros veamos que hace falta hacer una clase de repaso. Acuérdense, no vamos de ponerse al día con los trabajos y las guías, ¿está bien? Venimos bien con los trabajos prácticos, han hecho un esfuerzo muy grande, faltan entregar las guías, ¿está bien? Entonces tienen toda esta semana que queda para entregar las guías, no vamos a ser estrictos con los tiempos, ¿está bien? No vamos a dar una guía de lectura de la clase 6, justamente para permitirles que avancen con completar las guías anteriores. Entonces van a tener, hasta la clase de autonomía, solo tienen el trabajo de autonomía, que tienen un trabajo práctico para hacer, que tienen que entregarlo antes de la clase de autonomía, y ponerse al día con las guías de lectura que tienen pendientes. Hay algunos que vienen muy bien, que tienen todas las guías de lectura hechas, con los trabajos prácticos, otros que les falta alguna, aprovechen estos días para completarlas, así después avanzamos con las guías de lectura que siguen. Van a tener una guía de lectura de debido proceso, pero va a ser después, y con los otros trabajos. Hagan, por favor, trabajen en el trabajo de... para la clase 5 no hubo guía, sino que hubo trabajo práctico. Cuando hay trabajo práctico no hay guía, ¿está bien? Y cuando hay guía no hay trabajo práctico. Un problema. Con lo cual, tienen guía de la clase, tienen 3 guías y 2 trabajos prácticos, son 5 en total. Entonces ya sepan que la cantidad de clases marca la cantidad de cosas que había, ya sea guías o trabajos prácticos. Tienen guía de la clase 2, no, guía de la clase 1, guía de la clase 3, guía de la clase 4. Y tienen un trabajo práctico de la clase 2 y un trabajo práctico de la clase 5. La idea es que en estos días, esta semana y estos 15 días que quedan, hasta autonomía se pongan al día con todo lo que hay, tanto el trabajo práctico de la clase 7, que es autonomía, como las guías de lectura hasta la clase de las clases 1, 3 y 4. ¿Está bien? Después quedarán la guía de lectura de la clase 6, que la vamos a hacer después, y esto es para no, ya les digo, ralentizar el curso y darles tiempo también para que vayan viendo el tema. Acá me dice Mariela, aclarás para todos la pregunta sobre el parcial. Ahora no me acuerdo bien la pregunta sobre el parcial, pero el parcial, que lo vamos a llamar parcial, pero no va a ser un parcial en términos estrictos, porque no va a ser eliminatorio. ¿Está bien? Ahí te mandé la pregunta, ahí te puse la pregunta. Recuerden que va a ser un examen que no va a ser eliminatorio, lo vamos a tener sumamente en cuenta, va a ser clave al momento del final, porque va a ser una de las formas que vamos a tener para evaluarlos, pero no va a ser eliminatorio, no va a haber un recuperatorio del parcial, y va a ser casos, no van a ser preguntas teóricas, ¿está bien? Va a ser 1 o 2 casos, y van a tener una semana para hacerlo, ¿está bien? Va a ser con un grado de complejidad mayor que los trabajos prácticos, y no va a ser para nada preguntas a desarrollar. De hecho, no queremos que desarrollen cosas en el examen, porque para eso tienen todo el material ahí. No nos interesa que copien, que citen, todo eso está fuera de lugar, para decirlo de una manera. Van a tener que resolver casos, van a tener un límite de palabras, un límite de extensión, y van a tener que desarrollarlo en esas condiciones, en ese tiempo que le vamos a dar, que va a ser una semana, y la fecha de examen, si mal no recuerdo ahora, quedó para la semana siguiente, creo que es el 8 de mayo, ahora no me acuerdo, están en la página web, está establecida, los plazos en los que se va a subir el examen, y los plazos de entrega. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Bueno, veo que no. Así que damos por cerrada la clase de hoy de repaso. Les pido que aprovechen este parate, entre comillas, para leer, para ver los videos, para ponerse al día. Sí, Verónica. Preguntarle lo que dijo al último, el tema del parcial y eso, ¿me podría repetir? Que se me cortó. Lo que dije el parcial, ya lo dije tanto por mail
como por WhatsApp, como por video que pasamos la vez pasada, es que va a haber un examen, que no va a ser eliminatorio, que va a tener una nota, y que la fecha está en la página web, y que va a ser la resolución de uno o varios casos concretos, que van a tener una semana para hacerlo, y van a tener que entregarlo. El que no lo entrega, nadie va a quedar afuera, ni por no entregarlo, ni por reprobar. ¿Está bien? Todos tienen derecho, cursen o no cursen, van a tener derecho al examen final. Los que no cursan, no sé cómo van a hacer para rendir positivamente el final, y los que no hagan el examen, los que no hagan el examen van a tener un final mucho más complicado, los que reprueben van a tener un final final, y los que les vaya muy bien el examen van a tener un final que va a tener en cuenta lo bien que les fueron en el examen. ¿Está bien? No sé si respondo a la pregunta. Gracias. No, por nada. Así que, y con el correr de los días, semanas, vamos a ver si es factible esto de volver a la facultad el 1 de junio o no. Yo no creo, ¿está bien? En mi opinión, no vamos a volver a la facultad el 1 de junio, pero veremos. Ojalá que sí, ¿está bien? Ojalá que el 1 de junio todo esto esté resuelto. No lo creo, ¿está bien? Creo que nadie lo cree. De hecho, el Ministerio de Educación ya está hablando de que las clases volverían en agosto. Así que es muy importante por eso que ustedes, si quieren no perder el cuatrimestre y aprovechar este tiempo para hacer la materia, que lean el material, que participen, que hagan la evaluación, y que aprovechen todo el esfuerzo que estamos haciendo y que ustedes también están haciendo, con lo cual les digo, los felicito porque estoy muy contento, veo mucho compromiso de parte de ustedes, me da muchas ganas de seguir, ¿está bien? Todo el equipo docente está muy contento, está muy comprometido, así que, nada, es un trabajo en conjunto de ustedes y nosotros para sacar adelante un curso en condiciones totalmente anormales, así que sepan que lo sabemos, valoramos lo que hacen, espero que ustedes estén conformes con lo que hacemos nosotros, y cualquier cosa que necesiten, acá estamos, hasta está Patricio desde Inglaterra comprometido con el curso, así que muchas gracias, Pato, por todo también, y a todos los compañeros, y les mando un abrazo grande a todos, y nos vemos el miércoles que viene a las 11 de la mañana, les vamos a pasar el link por WhatsApp y por mail también. ¿Está bien? Así que les mando un fuerte abrazo a todos y espero que les haya servido la clase.